Hola amigos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Nos encontramos en otro capítulo de la Previa Podcast. Hoy hablaremos de mitos y leyendas urbanas argentinas. Quien les habla, un amigo de todos ustedes, Matías Zurita, y aquí damos comienzo a otro capítulo de la Previa Podcast. Los mitos y leyendas urbanas argentinas forman parte del folclore y la cultura popular del país. Estas historias, transmitidas de generación en generación, combinan elementos de la realidad con la fantasía y muchas veces reflejan miedos, creencias y tradiciones locales. En Argentina, algunas leyendas tienen raíces indígenas o coloniales, mientras que otras surgieron en tiempos más recientes, adaptándose al contexto urbano. Entre las más conocidas están la historia del lobizón, un ser mitad hombre y mitad lobo, la luz mala, una aparición fantasmal en los campos y un relato más moderno como el de la Dama de Blanco, un espíritu que acecha rutas y cementerios. Estas narraciones no solo sirven como entretenimiento, sino que también reflejan aspectos profundos de la identidad argentina, donde sus paisajes rurales hasta sus grandes ciudades, donde el misterio y lo sobrenatural siguen despertando fascinación. En nuestro país tenemos algunas leyendas populares, como por ejemplo la difunta Correa, una madre que murió en el desierto buscando a su esposo, pero su bebé sobrevivió milagrosamente amamantándose de su cuerpo, es venerada en todo el país. Otro caso, el Gauchito Gil, un gaucho justiciero que se convirtió en santo pagano, se dice que ayuda a quienes le rezan con devoción. Y otra muy conocida, la luz mala, un fenómeno misterioso de luces flotantes en el campo que, según la tradición, son almas en pena o entierros de oros malditos. Ahora, a continuación, escucharemos otras leyendas populares y mitos de nuestro país que se hicieron conocidos a lo largo de los años y lo vas a escuchar acá en la Previa Podcast. Rufina Cambaceres, el alma en busca de venganza. La leyenda de Rufina Cambaceres es una de las más sombrías y conmovedoras de Argentina, que involucra traición, sufrimiento y la inquietud de un espíritu atormentado. Esta historia trágica se ha transmitido de generación en generación, sirviendo como un recordatorio de las consecuencias devastadoras de los secretos y las emociones no resueltas. Era una noche fría de mayo de 1902 en el majestuoso Teatro Colón de Buenos Aires, donde se celebraba el cumpleaños número 15 de Rufina Cambaceres. La joven, conocida por su belleza y gracia, estaba rodeada de amigos y familiares, pero una sombra pendía sobre la celebración. Rufina descubrió que su madre mantenía un romance secreto con un expresidente de Argentina, una revelación que sacudió profundamente su corazón joven e inocente. El dolor y la confusión resultantes de este descubrimiento fueron insoportables para Rufina. En un estado de shock emocional, sufrió un ataque apoplético durante las festividades, llevándola a una muerte prematura y traumática. Su familia la enterró al lado de su padre, creyendo que finalmente encontraría la paz. Sin embargo, la historia tomó un giro aún más siniestro en la noche de su funeral. Los cuidadores del cementerio reportaron haber escuchado ruidos extraños provenientes de la tumba de Rufina. Al investigar, quedaron horrorizados al descubrir que el ataúd había sido movido de su posición original. Rufina había, de alguna manera, revivido dentro de la sepultura, con su cuerpo y rostro marcados de manera grotesca, como si hubiera sido torturada mientras aún estaba en el ataúd. ¿Cómo pudo un alma tan perturbada escapar de las barreras de la muerte? Desde aquel fatídico día, el espíritu de Rufina es visto deambulando por los cementerios, vestida con las ropas que usaba en su fiesta de cumpleaños. Camina entre las lápidas, llamando desesperadamente por un amor que nunca fue correspondido, emitiendo lamentos que resuenan en la quietud de la noche.
¿Acaso Rufina finalmente encontró la paz? ¿O está condenada a buscar redención eternamente? ¿Te has imaginado cuántas almas perdidas aún deambulan en busca de respuestas y consuelo? La historia de Rufina Cambaceres nos invita a reflexionar sobre los misterios que rodean la vida después de la muerte y sobre cómo los sentimientos intensos pueden transformar una leyenda en una realidad aterradora. ¿Y tú? ¿Crees que espíritus como el de Rufina aún caminan entre nosotros, buscando lo que les fue arrebatado? La estación perdida. Misterios subterráneos de Buenos Aires. Imagínate descendiendo a las profundidades de la antigua línea A del Metro de Buenos Aires, la más antigua de la capital argentina. Entre los trenes que serpentean por las profundidades de la ciudad, existe un tramo olvidado por el tiempo, conocido solo por aquellos que se atreven a explorar sus secretos oscuros. Esta es la historia de la estación perdida, un lugar donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan de manera inquietante. Décadas atrás, la línea A necesitaba ser optimizada, lo que resultó en el cierre de varias estaciones consideradas innecesarias. Entre ellas, la estación perdida, situada entre Pasco Sur y Alberti Norte, fue sellada y olvidada. Sin embargo, muchos afirman que, en ciertas noches silenciosas, la luz de las linternas puede revelar la silueta de esta estación abandonada, completamente iluminada como si aún estuviera en funcionamiento. Pasajeros han reportado ver personas vestidas con trajes de épocas pasadas, esperando ansiosamente trenes que nunca llegan. La atmósfera dentro de la estación perdida se describe como densa y cargada de una energía inexplicable. Algunos dicen escuchar susurros y pasos, resonando por los corredores vacíos, mientras otros relatan ver sombras moviéndose rápidamente entre las plataformas desiertas. La sensación de estar atrapado entre dos mundos, donde el tiempo no sigue su curso normal, es palpable para aquellos que se atreven a presenciar estas apariciones. Pero, ¿qué ocurre realmente dentro de esta estación olvidada? ¿Es solo un eco de los recuerdos de la ciudad o hay algo más siniestro al acecho en las profundidades del metro? La pregunta que permanece es, ¿por qué la estación perdida aún atrae a tantos curiosos y valientes, incluso sabiendo los peligros que pueden encontrar? ¿Alguna vez te has imaginado qué reside realmente en las sombras de las infraestructuras abandonadas? La leyenda de la estación perdida nos invita a reflexionar sobre los espacios olvidados de nuestras ciudades y los misterios que aún esperan ser descubiertos en las profundidades de la noche. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de explorar la estación perdida y desentrañar sus secretos ocultos? San la Muerte, el guardián de la vida y de la muerte. San la Muerte, conocido como San Muerte, es una imponente figura esquelética que porta una guadaña y viste un manto con capucha. Reverenciado por muchos a través de oraciones y ofrendas que incluyen bebidas, velas y, en algunos casos, sangre humana, San la Muerte posee el poder tanto de traer la muerte como de proteger a quienes lo adoran. A pesar de que la Iglesia Católica repudia su veneración, él sigue siendo una entidad poderosa y misteriosa, que ejerce una influencia significativa sobre sus devotos. La leyenda de San la Muerte se remonta a las tradiciones indígenas mezcladas con elementos del catolicismo traído por los colonizadores. Originario de las regiones del nordeste de Argentina, San la Muerte emergió como una personificación de la muerte que, a diferencia de las visiones tradicionales, ofrece protección e intercesión para quienes lo invocan. Los devotos recurren a él en momentos de desesperación, buscando desde protección contra enemigos hasta ayuda en negocios ilícitos, confiando en que su intervención puede alterar el destino. Las ceremonias dedicadas a San la Muerte están marcadas por rituales específicos. Las ofrendas generalmente incluyen bebidas como cachaza, velas encendidas y, en algunos casos, elementos más macabros como sangre humana, simbolizando la entrega total al guardián de la muerte. Templos improvisados conocidos como cementerios son lugares donde los fieles se reúnen para rendir homenaje, rezar y solicitar favores, creyendo que San la Muerte
escucha y responde a sus oraciones de maneras que trascienden la comprensión humana. A pesar de su popularidad entre ciertos grupos, San la Muerte enfrenta una fuerte oposición por parte de la Iglesia Católica, que lo considera una práctica herética y contraria a las enseñanzas de Jesucristo sobre la muerte y la vida eterna. La tensión entre los devotos de San la Muerte y la Iglesia crea un ambiente de clandestinidad y misterio alrededor de su adoración, fortaleciendo aún más el aura enigmática que rodea a esta figura esquelética. La presencia de San la Muerte en las vidas de sus seguidores plantea una pregunta intrigante. ¿Hasta qué punto la necesidad humana de protección y control sobre la propia mortalidad puede llevar a la veneración de entidades fuera de los cánones religiosos tradicionales? La historia de San la Muerte nos invita a reflexionar sobre los límites de la fe y la eterna búsqueda de sentido ante la inevitabilidad de la muerte. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo diferentes culturas personifican la muerte y qué revela esto sobre nuestras propias percepciones y miedos? Huecufe, la sombra de las almas perdidas. Huecufe es un espíritu o demonio de la cultura mapuche, presente en Argentina y Chile. Capaz de habitar personas o existir como espíritus libres, el huecufe a menudo asume formas animales. Conocido por esparcir enfermedades, matar y esclavizar almas de los muertos, representa una amenaza espiritual que puede afectar a familias y comunidades enteras, perpetuando el miedo y la superstición entre aquellos que conocen su leyenda. La leyenda del huecufe remonta a las tradiciones ancestrales de los mapuche, un pueblo indígena que habita la región sur del Cono Sur. Según la mitología, el huecufe surgió de las batallas entre los espíritus pillan y los demonios que buscaban desequilibrar la armonía del mundo. Con la introducción del cristianismo, la figura del huecufe fue reinterpretada, adquiriendo características demoníacas y convirtiéndose en una personificación del mal, que amenaza el orden natural y espiritual de las personas. Los relatos sobre el huecufe varían, pero una de las historias más aterradoras involucra una pequeña aldea rodeada por densos bosques. Se dice que, durante noches de luna llena, el huecufe aparece para aquellos que se alejan de los senderos seguros o cometen actos impuros. En una de estas historias, un joven valiente decidió desafiar las advertencias de los ancianos y adentrarse en el bosque en busca de hierbas medicinales. Ignoró las señales de peligro y acabó encontrando al huecufe, quien lo engañó y aprisionó su alma, dejando a su familia en desesperación y constante miedo. Otra narrativa popular habla de familias que sufren enfermedades inexplicables y muertes súbitas. Los ancianos creen que estas tragedias son obra del huecufe, que se deleita en causar sufrimiento y caos. Para proteger a sus comunidades, los mapuches realizan rituales de purificación y ofrendas para apaciguar al espíritu maligno, con la esperanza de que no vuelva a atormentar sus vidas. La vigilancia constante y el respeto a las tradiciones son vistos como esenciales para mantener al huecufe alejado. La presencia del huecufe en las historias y creencias mapuche plantea una cuestión profunda: ¿cómo la personificación del mal refleja los miedos y las luchas internas de las comunidades que la veneran? La leyenda del huecufe no solo sirve como una explicación para las desgracias, sino también como una advertencia sobre los peligros de desviarse de los caminos establecidos y de confrontar fuerzas más allá de la comprensión humana. ¿Has reflexionado sobre cómo leyendas como la del huecufe moldean la manera en que comunidades enteras enfrentan sus miedos y desafíos? La historia del huecufe nos invita a considerar la intersección entre cultura, espiritualidad y la eterna batalla entre el bien y el mal que reside en el corazón humano. Pombero, el guardián de los bosques nocturnos. El pombero es una criatura enigmática de la mitología guaraní, conocida como el hombre de la noche. Descrito como bajo, feo, con manos y pies peludos, habita áreas rurales y bosques densos. El pombero es famoso por imitar los sonidos de la naturaleza, proteger a los pájaros y hacer travesuras a los agricultores, como robar huevos, gallinas y miel. Además,
Se cree que posee el poder de embarazar a las mujeres con un simple toque, lo que hace que su leyenda sea aún más aterradora y fascinante. En un denso bosque de Argentina, donde los árboles susurran secretos antiguos y la oscuridad acecha en cada rincón, vivía un joven agricultor llamado Mateo. Era conocido por su coraje y determinación para cuidar sus tierras, pero también por su insaciable curiosidad sobre las leyendas que rodeaban su región. A pesar de las advertencias de los mayores de no aventurarse en las profundidades del bosque por la noche, la curiosidad de Mateo lo llevó a desafiar los peligros conocidos. Una noche, durante una violenta tormenta, Mateo escuchó un sonido peculiar proveniente de las sombras, un suave silbido que parecía imitar el canto de los pájaros. Intrigado y algo asustado, decidió seguir el sonido, creyendo que podría ser una oportunidad para estudiar la fauna local. A medida que avanzaba por la mata, el sendero se volvía cada vez más oscuro y los sonidos se intensificaban, creando una atmósfera de suspense y misterio. De repente, Mateo se encontró con un claro iluminado por la luz de la luna, donde la figura del pombero emergía de las sombras. La criatura, con sus ojos brillantes y movimientos furtivos, observaba a Mateo con una mezcla de curiosidad y cautela. Antes de que pudiera reaccionar, el pombero comenzó a imitar los sonidos del bosque, confundiendo los sentidos del joven agricultor. Mateo sintió una presencia inquietante, como si estuviera siendo observado por fuerzas invisibles, y se dio cuenta de que estaba frente a un ser que trasciende la comprensión humana. La pregunta que surge es, ¿hasta qué punto la curiosidad humana puede desafiar los límites de lo desconocido? ¿Y qué secretos aún guarda el bosque en sus profundidades? La leyenda del pombero nos lleva a reflexionar sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, y sobre las fuerzas místicas que habitan los lugares más remotos y silenciosos del mundo. ¿Alguna vez has imaginado lo que realmente se esconde en las sombras de los bosques que cruzamos diariamente? ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de enfrentar al pombero y desentrañar los misterios que protege con tanto fervor? El familiar, el pacto oscuro de las cañaveras. El familiar es una criatura temida y asociada al diablo, originaria de las historias del siglo XIX en Argentina. Según la leyenda, la industria de la caña de azúcar hizo un pacto macabro con el propio diablo para garantizar la prosperidad y la protección contra crisis económicas. A cambio, realizaban sacrificios humanos anuales para mantener el acuerdo. El familiar puede manifestarse de dos formas aterradoras, como Viborón, una serpiente gigante, o como un enorme perro negro sin cabeza, ambos devorando a trabajadores o cualquier persona que cruzara su camino. Era una época de dificultades económicas, y los propietarios de las plantaciones de caña de azúcar estaban desesperados por mantener sus cosechas y sustentar a sus familias. Desesperados, hicieron un pacto secreto con fuerzas oscuras, ofreciendo sacrificios humanos como forma de garantizar una cosecha abundante y la protección contra la bancarrota. Cada año, una persona era elegida para ser ofrecida a el familiar, manteniendo así el acuerdo maligno. En las noches oscuras y silenciosas de las plantaciones, los trabajadores reportaron avistamientos de Viborón, la serpiente gigante, deslizándose entre las filas de caña con ojos que brillaban como brasas. Otros contaban historias de un perro negro sin cabeza, corriendo velozmente por los campos, emitiendo ladridos que helaban la sangre. Aquellos que se atrevían a desafiar a la criatura rara vez eran vistos nuevamente, alimentando el miedo y la superstición entre los campesinos. Una noche, durante el apogeo de la cosecha, un joven llamado Mateo decidió poner fin al ciclo de sacrificios. Determinado a liberar a su comunidad del pacto infernal, desafió a los propietarios de las plantaciones y confrontó a el familiar. Armado solo con coraje y fe, Mateo enfrentó a la serpiente gigante, enfrentando sus propios miedos y los horrores que la criatura representaba. La batalla fue intensa, y la pregunta que flotaba en el aire era: ¿sería posible romper un pacto tan antiguo y poderoso?
Aunque la historia de Mateo se convirtió en una leyenda de resistencia y valentía, el familiar aún acecha las noches de las plantaciones de caña de azúcar, recordando a todos el precio oscuro que se pagó por la prosperidad. La leyenda plantea una cuestión inquietante. ¿Hasta dónde está dispuesta la humanidad a llegar para garantizar su supervivencia, incluso si eso significa pactar con las fuerzas más oscuras del más allá? ¿Alguna vez has reflexionado sobre los costos ocultos que ciertas comunidades enfrentan para mantener su prosperidad? La historia del familiar nos invita a considerar los límites éticos y morales que cruzamos en busca de seguridad y éxito, y qué estamos realmente dispuestos a sacrificar en el proceso. ¿Y tú, creerías que tales pactos aún puedan existir en las sombras de las industrias modernas, esperando reclamar más vidas a cambio de prosperidad? La viudita, la viuda negra de las noches argentinas. La viudita, conocida como la viuda negra, es una figura enigmática y aterradora del folclore argentino. Descrita como una mujer hermosa vestida de negro, recorre las calles después de la medianoche, atrayendo a hombres ebrios a su casa. Si logra llevarlos, se revela con un cráneo grotesco, causando terror extremo en los hombres, que a menudo mueren de miedo o despiertan exhaustos, jurando nunca más salir hasta tarde nuevamente. En una noche fría y silenciosa en Buenos Aires, Juan, un joven que le gustaba celebrar con amigos, decidió salir a una fiesta después del horario habitual. La calle estaba desierta, iluminada solo por el brillo tenue de los antiguos postes. Mientras caminaba, avistó a una mujer deslumbrante parada en la acera, vestida completamente de negro. Sus ojos brillaban bajo la luz de la luna y su sonrisa parecía demasiado invitadora para ser ignorada. Juan, ya un poco ebrio, se sintió irresistiblemente atraído por ella. Ella sonrió y comenzó a conversar, su voz melodiosa creando una ilusión de confort y seguridad. Sin darse cuenta de lo tarde que ya era, aceptó acompañarla a su casa, ignorando las advertencias silenciosas de su instinto. Mientras caminaban juntos, la atmósfera a su alrededor comenzó a cambiar. Las sombras parecían alargarse y la oscuridad se volvía más densa. Al llegar a su residencia, Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. La puerta se abrió revelando un interior oscuro y silencioso. De repente, la hermosa mujer comenzó a transformarse ante sus ojos. Su apariencia encantadora se desvaneció, revelando un cráneo grotesco y ojos vacíos que reflejaban un vacío aterrador. El pánico se apoderó de Juan, quien intentó huir, pero se encontró paralizado por el miedo, incapaz de moverse. La pregunta que resuena es: ¿qué realmente acecha en las sombras de las noches silenciosas, esperando a aquellos que se dejan llevar por la tentación? La viudita no solo simboliza los peligros ocultos de la oscuridad, sino que también sirve como una advertencia sobre los riesgos de ceder a impulsos momentáneos. ¿Te has preguntado cuántas historias trágicas podrían haber sido causadas por encuentros con entidades como la viudita que habitan los rincones más oscuros de nuestras ciudades? ¿Y tú? ¿Tendrías el coraje de enfrentar a la viuda negra o caerías en la trampa de su apariencia seductora? Cierto es que estos son los pagos de Lucumar, aquel misterioso personaje que acecha con su figura humanoide a lo largo de las yungas. Por décadas, los pobladores aseguran haberse cruzado con este mítico ser, mezcla de pie grande y yeti, que con más rasgos autóctonos ha despertado relatos de todo tipo, pero también el interés de la ciencia. En la última década se reportaron varios avistajes con testimonios intrigantes sobre estas extrañas apariciones de un animal que parece haber quedado a mitad del camino en la evolución, una especie de eslabón perdido entre el hombre y el mono. Los avistajes son más o menos frecuentes en la región. Hasta hace poco, un vaqueano de la zona de Metán aseguró haberlo visto a pocos metros esconderse entre la vegetación del lugar, luego de cruzarlo en un camino vecinal. Pero el testimonio de Juan Ramos, poblador de El Espinal, es directamente asombroso.
Asegura haberlo visto de frente y hasta haber tenido un contacto visual con la criatura que se colocó en posición defensiva al verlo por un camino entre la selva de montaña. Fue un encuentro, digamos, que no lo esperaba porque estaba en la quebrada y bueno. ¿Usted en esos momentos yo escuchaba que venía algo caminando por lo de mí. Y desde atrás eran las cañas que hay, y bueno, salió un bulto negro, venía y ya quedaba a 5 metros mío. Y de ahí, bueno, no sabía qué hacer, lo único que yo me puse detrás de un árbol y lo apunté con el arma, digo, le tiraba y estaba que le tiraba y que no le... Y digo, si no lo volteo, acá fracaso, y bueno, esperé y solo el bicho se empezó a retroceder. ¿Sintió miedo? No, en ese momento no, pero sí, después sí andaba con el presentimiento que lo tenía en la mente, ¿viste? Y bueno, pero no, miedo no, porque después yo volví a ver si estaba ahí, realmente estaba ahí, lo vi. Lo vi así lejos, ya más 50 metros, y no lo quise molestar más. ¿Cómo era? Un animal grande, digamos, como similar a un mono, pero es como un ser humano, digamos, que nada más que tiene el cerdo negro, la cerda grande, pelos así, y los ojos tienen así colorados. Yo lo vi cerquita. Y es una historia, digamos, que ahora de tiempo iba ahí, pero yo estoy cerquita trabajando ahí. Cerca de donde lo vio, digamos, claro. la primera vez. Otra vez fui, pero se largó a llover y ya no bajé ahí para el bajo. Porque hay mucho helecho, ramas, muy montoso. Y ahí para él. Pero Juan no se queda solo en ese relato. Asegura haberlo visto 3 veces y que incluso en uno de los avistajes pudo diferenciar a la que sería una hembra de ucumar, algo más baja, de contextura delgada y con un pelaje más claro. 3 años seguidos. Porque yo fui, claro, en el mismo lado, fui a verlo. Directamente fui a verlo, no es que... Después anduve por las otras lomas, ¿ves? Que hay. Y también hallamos vestigios de ellos, como en las cuevas, que las piedras grandes que hay, ¿ves? Hay cuevas y ahí hay como fuese que ha acomodado, es como un ser humano ha hecho una cama de pasto. ¿El animal no mostró miedo cuando lo vio a usted de pronto? No, porque él me vio, digamos, ya me ha visto como a 7, 8 metros y se me venía nomás para donde yo estaba, hasta que ya me ha visto bien y me quedo parado así como estoy con él. 5 metros más o menos, y bueno, no me dio miedo, pues el perro lo tenía al lado y yo lo tenía con el arma apuntado. Pero al ver que no, después retrocedió, yo ya salí detrás del árbol, me quedé parado y lo vi, y después se quedó así como a 30 metros, quedó ahí y yo ya me fui, pero no, miedo no tuve. ¿Daba la sensación de ser un animal agresivo, con miedo, o un animal tranquilo? Yo todas las veces que lo vi, digamos, a mí nunca me hizo daño, pero yo sé que a otras personas que han visto sí le ha hecho daño y yo soy testigo de eso también. Juan asegura que lo vio 3 veces y que existe una especie de conexión con el ucumar, a juzgar por el último avistaje y la forma en que ambos hicieron contacto visual. Juan asegura que está preparado para un 4.º encuentro con el mítico ser. Cuénteme qué es lo que vio cuando y bueno, le hicieron daño. Pescando, digamos, nos fuimos allá en aquellos lados. Yo iba adelante y el otro muchacho iba por atrás. Ajá. Y bueno, había era como una cosa, como un perro sentado sobre una piedra, más o menos por ahí, estaba así, más adelante. Estaba en un chorro así. Y yo seguí caminando despacito y yo pensaba que era algún león o un oso, ¿ve? Y después cuando ya me olfateó parece y se paró, ya no era, y brincó para atrás en la piedra. Y yo le aviso al otro muchacho y el otro sale corriendo por arriba y lo espanta. Y sale ya y el animal disparaba así por el costado de las lajas. Más arriba y subió para el bordo. Y de ahí de arriba después, cuando nosotros estábamos ahí llegando ahí, le tiró con la piedra, casi lo pega. Le cayó ahí. ¿El animal le tiró con la piedra? De arriba, Sí, de arriba. ¿Es un animal que se mueve rápido o más bien de forma ligero y para, no es rapidísima? Y ahí ya él pensaba que yo le había tirado la piedra, no era. Era el mismo y sí, después yo he ido más adelante, él no quería seguir ya y yo fui más adelante y a mí no me hizo nada. No me hizo nada a mí.
Por eso yo digo que el que lo molesta, el bicho lo ataca. Si no, no tiene por qué hacer nada, digamos. Bien. ¿Usted lo vio al Lucumar solo? Porque hay algunas personas que dicen que vieron a la mujer de Lucumar, al hijo de Lucumar, y bueno, ese por es, esta zona. Según, digamos, esa historia, no me acuerdo si fue por ahí tengo un recorte del diario El Tribuno yo, que cuando aparecía en Rosario de la Frontera, que eso ya debe ser en el 90 y algo, 97, por ahí. Ajá. Y ahí ha sacado él un artículo, visto que ahí están cómo son, cómo viven, cómo es la hembra, cómo es el macho. Y entonces yo de eso vi que aquella hembra, porque es más chica. Ah, usted vio una más chica, digamos. Claro, pero no así, digamos, no lo vi a ellos los dos. Ah. Después otra vez también... Los vio por separado, digamos. Separado. Ah, bien. Una Sí. vez vio al Porque macho uno y otra vez vio a la hembra. fue en aquella parte cuando vi la hembra y lo otro para el otro costado. Después lo vi otra vez de noche a Lucumar, pero allá para la parte de allá de Tucumán, como ahí estamos arrancando por otro. Yo me vine a buscar pan acá porque ahí no estaba en el campo. Y después me fui solo de noche con la linterna. Y llegué y bueno, iba así por una recta larga, yo tenía una buena linterna, enfoqué y parecía una vaca. Yo no tenía miedo. Pasé, ya cuando fui más cerca ya vi que no era vaca, era como un ser humano grande parado. Y me acerqué y lo pasé por el costado casi. ¿Y el bicho No hizo nada, yo lo encaré nomás y no me da miedo. ¿Y el bicho tampoco hizo por agredir? Nada, yo pasé y lo quedó ahí. Y después caminé 200 metros y bueno, estaba el río, cuando pasé el río me dio miedo. Y bueno, y eso fue lo último, lo que más o menos estamos cerca ahí. Este año sí, ahora tengo, no sé si en esta semana o en la otra estoy yendo, quiero ir a ver si sigue ahí o no. ¿Ah, sí? Sí, no tengo miedo yo. Pero ¿usted qué idea tiene de verlo, cazarlo? No, la idea es sacar la foto. Ah, sacar una Porque foto. siempre que fui no llevaba nada, así que ahora ya cuando vaya para ahí voy preparado y bueno, ahí sacar la foto y ahí demostrarle, digo que muchos dicen que es mentira, pero claro. no es mentira porque acá varios lo han visto. Los mitos y leyendas son relatos tradicionales que reflejan la cultura, valores y creencias de una sociedad. Mientras que los mitos explican el origen del mundo y fenómenos naturales a través de los seres sobrenaturales, las leyendas suelen basarse en hechos históricos con elementos fantásticos. Ambos tipos de narraciones han perdurado a lo largo del tiempo, transmitiéndose de generación en generación y enriqueciendo la identidad cultural de los pueblos. Espero que les haya gustado esta tercera entrega de La Previa Podcast. Lo estaremos publicando en nuestro Facebook como La Previa Recreo y en mi canal de YouTube, que lo pueden buscar simplemente como Matías Zurita. De paso se suscriben, le dan me gusta y activan las notificaciones para que te enteres cuando hayamos subido otro video. Gracias por estar y nos vemos en otra edición de La Previa Podcast 2025. Chau.